Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en esta tarde fría en la región metropolitana y prácticamente en todo el centro y centro-sur de nuestro país. Mi nombre es José Miguel Mardones, revisamos desde ya las noticias en CNN Chile, no sin antes hablar de las bajas temperaturas. 5.4 es la temperatura actual en la región metropolitana, justamente en la zona que estamos revisando en directo, con nubosidad parcial, pero lo cierto es que el cielo se va a cubrir por completo a medida llegue el atardecer o el anochecer. Vamos a tener bajas temperaturas todo el fin de semana y nos reportan a esta hora desde la región de O'Higgins cae nieve en la comuna de Machalí, sector alto de la región de O'Higgins también, con bajas temperaturas y heladas matinales proyectadas para este fin de semana. Vamos a profundizar en eso en esta tarde de noticias en CNN Chile. Comenzamos con un resumen de titulares en CNN Chile. Les cuento que la justicia argentina ordenó la liberación de los más de 100 hinchas de Universidad de Chile detenidos en ese país. Paralelamente, se declaró la clausura temporal del Estadio Independiente tras los incidentes ocurridos el miércoles en el partido por la Copa Sudamericana, mientras el duelo de la U ante Everton de este domingo fue suspendido por solicitud de los universitarios. En comillas, yo no estoy para dejar contento a la derecha. Con esas palabras respondió el presidente Boric a las críticas que recibió tras la designación de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda. En una actividad en el Banco Central, el mandatario aseguró que el nuevo jefe de la billetera fiscal ha demostrado capacidad de diálogo y habilidad para sacar adelante proyectos que muchos decían eran imposibles. 5 ciudadanos venezolanos serán extraditados desde Estados Unidos a Chile, uno de ellos requerido por la justicia debido al secuestro con homicidio del exteniente Ronald Ojeda. Otros 2 son investigados por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya fue notificado del traslado por parte del Departamento de Estado norteamericano. Y sobre el pronóstico, hasta 80 centímetros de nieve dejará el sistema frontal durante esta jornada en la zona centro de Chile. Así lo confirmó el subsecretario del Interior tras reunirse con autoridades de Senapred. El fenómeno ha provocado alteraciones de conectividad en algunas rutas, la suspensión de clases en comunas como Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, además del cierre de pasos fronterizos en Valparaíso, El Maule y Los Lagos. Y en temas internacionales, la ciudad de Gaza y otras zonas del enclave palestino sufren de hambruna provocada por el hombre. Así de categórico fue un informe de una organización respaldada por Naciones Unidas. Esta es primera vez que se confirma la existencia de hambruna en Medio Oriente. Cinco de la tarde con 33 minutos, nos acompaña desde la redacción de CNN Chile en una transmisión para CNN Chile Televisión y también CNN Chile Radio, el periodista Nicolás Cavargas, conductor de CNN Deporte. Nico, siempre con el objetivo de actualizar nuevos antecedentes que llegan tras la cordillera, luego de lo sucedido en Buenos Aires el día miércoles. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, sobre todo para los familiares y amigos de quienes tenían aún gente cercana detenida en Argentina, una situación que finalmente se le dio un punto final, y es que gracias al trabajo de Azul Azul, quienes contrataron incluso un prestigioso bufete de abogados argentino, al trabajo de la Embajada de Chile en Argentina, a las reuniones sostenidas por el ministro Álvaro Elizalde, no solamente con el gobierno nacional, sino también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, finalmente se decretó la liberación de todos los chilenos, más de 100, José, detenidos que contrastaban de manera profunda con los solamente 2 detenidos que hubo de Independiente, tomados el mismo día del partido. O sea, y ni siquiera fue por los desórdenes dentro del estadio, fue por estar robando cerca del sector del estadio. Una situación que desde que se comenzaron a viralizar las imágenes, preocupó al presidente de la República. En su minuto tomó el presidente Gabriel Boric sus redes sociales para hablar de esto, luego enfrentó a los medios el día de ayer y el día de hoy también habló acerca de la situación. Te invito a ti y a quienes nos acompañan a revisar esas declaraciones. Acá las responsabilidades penales individuales las tendrá que evaluar la justicia en su mérito. Pero a mí como presidente de la República lo que me corresponde es defender a todo evento a los ciudadanos de nuestra patria que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable. Y ahí claramente hubo graves fallas en la organización. Mi opinión es que es razonable
hay que ver los mecanismos jurídicos en detalle, pero querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones. La policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente. Entonces, para mí esta cuestión es evidentemente grave, por eso le hemos dado la importancia que le hemos dado con la visita del ministro Elizalde. ¿Por qué no hubo ningún tipo de estos incidentes en el partido de Independiente con la U acá en Chile? Porque hubo un trabajo previo muy importante. Las palabras del presidente Gabriel Boric sobre este tema, también en ese punto de prensa, bueno, agradeció las gestiones del ministro del Interior en Argentina y confirmó su regreso a nuestro país. Tú decías al comienzo del comentario, llamó mucho la atención una vez sucedido el hecho que no había detenidos argentinos. Eso ha ido cambiando a medida avanzan las horas y me hablabas recién de la calidad en la que se toma detenidas a estas personas que claramente inician un proceso de investigación. Tal cual, José, y es que Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conversó con una radio argentina y señaló que los hinchas de Independiente serán imputados, según él, que tienen identificados muchos de los que participaron, de lo que él mismo categoriza como quienes ingresaron a la tribuna y golpearon salvajemente. Dice que serán juzgados, imputados por intento de homicidio tras la verdadera golpiza que se vivió. Todo esto en un marco de conversaciones intensas del ministro Álvaro Elizalde con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por lo mismo, el día de hoy ya se pudo dar la declaración oficial de la liberación y también una actualización en relación a los fanáticos de la U que aún se encuentran con tratamiento médico. El ministro Álvaro Elizalde entregó algunos detalles y también explicó cómo será la situación para todos esos hinchas que fueron liberados, pero que perdieron su carnet o se les robó. Recordemos que algunos hinchas de la Universidad de Chile salieron del estadio desnudos porque se les desnudó, se les golpeó. Y cómo el consulado chileno en Mendoza y en Buenos Aires intentará ayudarlo. Revisemos esas declaraciones. Momentos terribles, una situación que de manera increíble por parte de Independiente siguen insistiendo en que todo, absolutamente todo, fue culpa de los hinchas de Universidad de Chile, que ellos comenzaron y que por lo mismo el castigo en caso deportivo debe ser para el elenco chileno. Por ahora, desde Azul Azul, habíamos tenido la palabra en Argentina el presidente Michael Clark, tomando en cuenta que los hinchas fueron liberados, ya está en nuestro país, y dio un punto de prensa desde el Centro Deportivo Azul donde entregó la postura del club, dejando en claro que si bien el foco principal está puesto en la parte humana, en los dos hinchas que se encuentran aún en tratamiento en Argentina, no dejan de trabajar en todos los aspectos, entiéndase también en Asunción, en la Conmebol, donde finalmente se va a delimitar qué equipo pasará o qué castigo se tomará para ambos clubes. Muy probablemente ambos clubes sean sancionados. Vamos a ver cuál de los dos pasa o si alguno pasa, pero el castigo muy probablemente vaya para los dos clubes. Michael Clark no solamente habló acerca de esta situación, sino que utilizó la palabra tortura para describir la situación que primera vez que la usa, rezagados, al menos de una vez sucedido los hechos, ¿no? Se usaron muchas palabras muy fuertes durante estos últimos días: barbarie, linchamiento. Por primera vez escuchamos al presidente Azul Azul hablando de lo terrible que sufrieron los hinchas rezagados de Universidad de Chile, los últimos. Lo vimos largamente, la imagen de gente golpeando a otros que tenían las manos arriba, intentando lanzarlo al vacío. Como tortura lo describió el presidente Azul Azul, Michael Clark. Hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago, trabajando en paralelo para que se haga justicia y para defender con fuerza y total decisión al Club Universidad de Chile y a todos los chilenos afectados por esta barbarie. No descansaremos hasta que se persiga a todos quienes hayan participado de cualquier tipo de agresión, apremios ilegítimos y torturas en contra de nuestros compatriotas y hasta que podamos tener en casa a todos nuestros hinchas. Durísimo. Duro, brutal. Y de hecho, tú lo decías antes de presentar la declaración, la cuña, primera vez que utiliza la palabra tortura el presidente Azul Azul, pese a que desde que sucedió el hecho fue muy categórico y muy duro en su referencia a lo que había sucedido, a diferencia del planteamiento que presentó en su minuto Independiente de Avellaneda. Tal cual, y es que claro, se les golpeó, se les desnudó, se intentó y se logró finalmente tirar a una persona al vacío. Realmente indescriptible todo lo que pasó. Vamos a seguir muy atentos, Nico. Estamos de vuelta con Hoy es Noticia en esta fría tarde de día viernes y vamos a hablar de otro de los temas que ha marcado esta semana, porque el día de ayer se conoció la salida del exministro Mario Marcel de Hacienda. Asume en su lugar
el que era hasta el día de ayer ministro de Economía, Nicolás Grau, lo que generó muchas reacciones políticas, no solo de la oposición, sino también en el propio oficialismo. Bueno, el día de hoy, el presidente de la República argumentó su decisión y respondió a dichas críticas. ¿Qué dijo en concreto? Se lo vamos a preguntar a esta hora en la redacción de CNN Chile a la periodista de Agenda Económica, Natalia Muñoz, que nos acompaña en esta tarde de noticias. ¿Cómo estás, Natalia? Tú nos cuentas todos los detalles porque reacciones ha habido muchas. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, José. Muy buenas tardes. Sí, y fue una actividad importante que tuvo hoy que como primer día de ministro de Hacienda Nicolás Grau, y como un dato, llegó durante esta mañana a la conmemoración de los 100 años del Banco Central, una ceremonia donde estaban invitados los expresidentes del Banco Central, exministros de Hacienda, también el presidente de la República y también su dupla económica, el nuevo ministro de Economía, Álvaro García. Ahora, nos llamó la atención inmediatamente en cuando entró a el Banco Central Nicolás Grau, que venía nuevamente con corbata. Viene también ahí a hacer también un cambio en su look y quizás a tomar también como había sido adoptar este uso de corbata como lo que tenía su antecesor Mario Marcel. Inmediatamente respondió, habló con nosotros, habló con la prensa sobre estas críticas que tú bien lo decías, han sido también por parte de parlamentarios del oficialismo como también de la oposición, donde las palabras han sido bastante tajantes, José, y han dicho de que Nicolás Grau no tiene ni las capacidades dialogantes ni tampoco las capacidades técnicas para poder asumir este cargo como ministro de Hacienda, que no es menor, es el jefe de la billetera fiscal. Y recordemos también, porque se hacía esta comparación de que quizás Economía era muy parecido a Hacienda, decían de que este salto, pero es totalmente diferente los trabajos que se realizan en Hacienda y en Economía, y es por eso de que quedan casi 7 meses de gobierno. Entonces muchos gremios también estuvimos reporteando durante la jornada de ayer, se los mostrábamos en Agenda Económica, decían de que cuando Grau ya se hubiese subido a esta carrera, a estas tareas que tenía que hacer en Hacienda, se iba a tener que bajar. Entonces por eso preocupaba mucho. ¿Cuál va a ser la tarea más importante de Grau para este año? Tramitar el presupuesto del 2026. Y muy pronto. Exactamente, y que también es la tarea más importante, justamente una de las tareas más importantes que tienen los ministros de Hacienda. Ojo con eso sí, porque durante esta jornada pudimos conversar también con el exministro de Hacienda, Mario Marcel, que nos contaba unos datitos sobre el presupuesto. Pero antes escuchemos cuáles fueron las palabras que nos comentaba al respecto de sus críticas el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau. No, bueno, todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto. Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado. En todo ello hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición. Así que yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda. Algunos decían que no tenía las capacidades. No, yo creo que, insisto, el trabajo habla por sí mismo, tanto lo que hemos realizado hasta ahora como también lo que vamos a realizar para adelante. Bueno, ahí el actual ministro de Hacienda, recién asumido, Nicolás Grau, también argumentando algo que ha sostenido el propio presidente de la República, señalando lo que fue su trayectoria y su paso por el Ministerio de Economía, destacando, por ejemplo, lo que fue la aprobación de permisología, que dicho sea de paso, no estuvo exenta de polémica. Recordemos que ese proyecto, que ha sido considerado como uno de los proyectos insignes de Nicolás Grau en el Ministerio de Economía, fue llevado en su minuto al Tribunal Constitucional por la bancada oficialista o por parte de la bancada oficialista. Exactamente. De hecho, según lo que nos comentaban también los economistas, el gran acierto de Nicolás Grau en Economía fue este proyecto de permisos sectoriales que va a traer, de hecho, una mejora para esta traba que existe en la llamada permisología. Exacto. Donde los permisos sectoriales avanzarían entre un 30 y un 70%. Pero recordemos de que el actual ministro de Hacienda, ex ministro de Economía, también había atravesado bastantes polémicas. Una de ellas, la más reciente, fue por la ley de fraccionamiento, donde el subsecretario de Pesca entregó estas cifras erróneas y donde tuvieron que salir a defenderlas. Claro. Exacto, y tuvieron que salir a defenderlas. Pero si nos vamos más atrás, José, de hecho, en el año 2022 también, por ejemplo, había afirmado Nicolás Grau que la diferencia de los consumidores, la inflación traía beneficios para las pymes, lo cual también después se arrepintió. Sí, y después, si nos vamos también a otras cifras polémicas, es cuando en una entrevista dio a entender que no importaba mucho que el dólar subiera porque nosotros los chilenos pagamos en pesos, lo cual es totalmente erróneo, y él también salió a desmentirlo. Es parte también de las polémicas que
traía Nicolás Grau. Al respecto también, como te comentaba José, esta ceremonia del Banco Central, la conmemoración de los 100 años, llegó el presidente de la República, donde también respondió preguntas de la prensa y se podría decir también que blindó al actual ministro de Hacienda. Dijo de que no le sorprendían estas críticas, pero que él no estaba para poner estos nombramientos o para dejar contentos a la derecha. Le decíamos también, eso sí, José, de que las críticas no venían solamente desde la oposición, sino también los mismos, algunos parlamentarios oficialistas y miembros de la Comisión de Hacienda tenían ahí sus resquemores con Nicolás Grau. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras del presidente de la República. Yo no estoy para dejar contento a la derecha acá. Yo estoy acá para hacer bien la pega y Nicolás Grau ha demostrado en su paso por el Ministerio de Economía una tremenda capacidad de diálogo. A mí no me extraña que de parte de los parlamentarios, de algunos parlamentarios, no todos, pero muchos parlamentarios de derecha que estuvieron durante los últimos 3 años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer, hoy día que llega otro ministro también lo critica. Entonces, al final, la verdad, a mí eso no me afecta en mis decisiones, y lo que sí tengo certeza es que Nicolás Grau, con quien hemos conversado y también lo hicimos con el exministro Marcel, viene a seguir una línea de responsabilidad fiscal y con principal énfasis en reactivación y empleo. Hay opiniones contrapuestas también, José, como todo en la vida, de hecho, pero decía, nosotros estuvimos conversando también ahí en la ceremonia del Banco Central, uno de ellos, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, que nos comentaba de que él fue profesor de Nicolás Grau y nos decía de que fue el mejor alumno en su generación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y decía de que él tiene todas las capacidades para asumir este cargo. Hay algunos, eso sí, que quedaron no muy contentos. Muchos, por ejemplo, desde los gremios esperaban de que este nombramiento de quién sería el nuevo jefe de la billetera fiscal cayera dentro de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. O incluso se hablaba de Álvaro García, que pudiese haber asumido Hacienda. Exactamente. De hecho, muchos nos comentaban, y una de ellas fue la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón, que estuvo en conversación durante la jornada de ayer en Agenda Económica BM, y cuando estaba Nicolás Pauta haciéndole la entrevista recibió un llamado de de Nicolás Grau, y ahí se nota también inmediatamente cómo Nicolás Grau va a comenzar a conversar con los diferentes parlamentarios, y todo va de la mano de lo que va a ser este camino que va a tener que ir sedimentando también para poder ir tramitando este presupuesto 2026. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba al respecto Jimena Rincón, y también las palabras del integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, que fue bastante crítico con Nicolás Grau. Escuchemos. No era la persona para suceder a Mario Marcel, pero obviamente vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para tener no solo una buena relación, que creo que es lo que corresponde, sino que hacer el mejor trabajo posible por el país. Uno hubiese esperado que para dar continuidad a lo que venía haciendo la cartera se hubiese quedado Heidi Berner, la subsecretaria. El ministro Grau se va a encontrar con un escenario complejo, donde ha habido en el Ministerio de Hacienda y en la Dirección de Presupuesto innumerables problemas en materia de proyecciones y estimaciones, que obviamente tenemos que analizar con mucho cuidado por lo que puede significar para la discusión de este presupuesto que viene y del gobierno que va a asumir el próximo año. ¿Y el señor Grau tiene o no la capacidad política, no técnica solamente, política para ese debate, para esa discusión? Yo creo que no la tiene. No, está muy lejos de la capacidad que mostró durante todo este tiempo el entonces ministro Mario Marcel. Y por eso es que creo que se va a complejizar mucho esa discusión, fundamentalmente la presupuestaria, además de los proyectos que quedaron pendientes. O sea, el FES, yo dudo que vea la luz dentro de este mandato.
Bueno, el presupuesto y también lo que se quiere conseguir con el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Sí. Lo decía ahí el parlamentario. Exactamente. Bueno, y si nos vamos ahora a un lenguaje también más coloquial, José, dejó también la vara alta Mario Marcel. Es difícil ocupar sus zapatos y sabiendo este momento complicado que estamos en la economía, donde el presupuesto va a tener que ser austero para que no lleguemos a superar el 45% de la deuda pública, y también el momento complicado con respecto al poco crecimiento y también a la gran cantidad de desempleo que existe en este momento. Entonces, por eso son bastantes los desafíos que va a tener Nicolás Grau. Eso sí, nosotros estuvimos conversando durante esta mañana porque, como te comentaba, José, a esta ceremonia estaban invitados los expresidentes del Banco Central y también los exministros de Hacienda, instancia donde por primer día asistió el exministro de Hacienda, Mario Marcel, como un ciudadano común. De hecho, nosotros nos sorprendió verlo llegar así, llegó a pie, se fue también caminando a su casa y le preguntamos de cómo dejó sedimentado el presupuesto 2026 y nos comentaba de que lo había dejado casi listo. Entonces ya estaría casi sedimentado, al menos lo técnico, para el nuevo ministro Nicolás Grau. ¿Qué es lo que falta? Eso sí, y una de las partes más complicadas que nos decía, que es exactamente la discusión y cómo se va a dar esta tramitación en el Congreso. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba Mario Marcel, exministro de Hacienda, y también Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Obviamente Nicolás Grau ha sido un excelente ministro de Economía, ha sacado proyectos muy importantes adelante y no me cabe duda que lo va a poder asumir con la misma decisión los desafíos que tiene el Ministerio de Hacienda. Toda la parte técnica ya está avanzada, pero por supuesto queda todo el trabajo ahí de discusión con el presidente, con los ministros. Hay muchos proyectos en camino, hay muchos temas todavía que es importante avanzar. Por ejemplo, está el proyecto de inteligencia económica que está en segundo trámite en el Congreso. Está el proyecto que se ingresó de incentivos tributarios a la industria del hidrógeno verde, que por lo demás lo trabajamos junto con el ministro Grau. Bueno, eso es su gran tarea, pues se empieza la discusión ahora, estamos en año electoral. El ministro Marcel había, por lo que uno ve en el informe de finanzas públicas, a todas luces era un presupuesto súper austero, que de hecho hasta cae en términos reales. Y es lo que hay que hacer un ajuste en Chile, hay que decirle con claridad a los chilenos, tratarlos siempre como adultos que son, que tenemos un desfase entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Estamos gastando mucho más de lo que nos ingresa. El año pasado no se llegó a la meta. No, pues por eso le digo. Así que desafiante y ojalá tengamos austeridad, porque la responsabilidad fiscal, como decía el presidente Boric, y yo suscribo esa palabra, no tiene que ser algo de izquierda o de derecha, tiene que ser siempre. Mucho trabajo entonces, José, poco tiempo para que el nuevo ministro Nicolás Grau se ponga al día con los números fiscales y esa parte, gran importancia entonces de lo que va a ser el presupuesto 2026, que tendría que ser bastante austero, como escuchábamos también ahí en las palabras, pero según lo que nos confirmaba durante esta jornada Mario Marcel, al menos en los números macroeconómicos ya lo habría dejado casi listo. Claro, un presupuesto clave para la próxima administración que asume en marzo de 2026. Natalia Muñoz, seguimos atentos a este tema que probablemente va a seguir en la pauta. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, José, igualmente. Nos vemos, muchas gracias. Bien, 6 de la tarde con 11 minutos. Queremos seguir profundizando en este tema y por eso estamos en contacto a esta hora de la tarde con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería, quien amablemente ha aceptado la invitación de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, encantado de estar acá en Hoy es Noticia de CNN. Muchas gracias, senador. ¿Tiene dudas con la designación de Nicolás Grau? ¿Es cierto que senadores del Partido Socialista, cuando se enteran de esta designación de Nicolás Grau, no lo podían creer? ¿Utilizaron ese concepto? O sea, la verdad es que yo creo que muchos pensamos en otros nombres, como en la subsecretaria Heidi Werner o en otros que habían tenido más experiencia en el tema de finanzas públicas, pero Nicolás Grau venía a ser ministro de Economía, ha conseguido cosas destacables como el proyecto de permisología, la ley de fraccionamiento pesquero, que si bien podría haber sido mejor en muchos aspectos, él tuvo que liderar esas conversaciones. Yo creo que el presidente decide poner a alguien que ya ha tenido el manejo de relación con los parlamentarios y no buscar a alguien nuevo, y también refuerza el equipo económico nombrando a Álvaro García Hurtado en Economía, que es una persona de vasta experiencia, que ya fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Frey y ministro de Secretaría General de la Presidencia en el gobierno del presidente Lago. Entonces, obviamente acá hay un refuerzo del equipo económico y Grau asume como
una persona que es de la cercanía al presidente necesaria, que ha participado ya en discusiones en el Parlamento y a puertas de la discusión de varias Senador, leyes importantes. pero, ¿Sí? pero vamos a lo que usted señalaba al comienzo. ¿Dónde radican las principales dudas en torno a la figura de Nicolás Grau? Porque, por ejemplo, el diputado Manu Cheri decía, Grau no es Marcel. Hubo cuestionamientos también desde la bancada de diputados e incluso desde los senadores del Partido Socialista, como señalábamos al comienzo. A su juicio, con su experiencia y con lo que conoce también el trabajo de Nicolás Grau, ¿dónde están concentradas las principales dudas en torno a su figura? O sea, yo creo que evidentemente otro Mario Marcel no hay dos Mario Marcel que puedan estar, entonces la verdad es que buscar era difícil, una persona que quisiera asumir por corto tiempo, entonces el presidente decide buscar en el gabinete. Obviamente, Grau no le da la tranquilidad a los mercados y al mundo empresarial que le da Marcel, si bien ha trabajado con ella, puede llegar a eso y también ha tenido ciertos momentos graves de problemas legislativos que no ha podido llegar, pero también al mismo tiempo ha llegado a que se aprueben proyectos Pero por importantes. Yo eso, ¿a creo que usted acá, como senador le da tranquilidad? o sea, yo creo que acá ya son hechos consumados y hay que mirarlo en el lado positivo. Yo creo que Grau va a tener que sacar adelante el trabajo. Él dice que va a cooperar en más diálogo y espero que se apoye mucho en la ministra Macarena Lobos, que fue subsecretaria de Hacienda, en su propia subsecretaria Heidi Berner y en el ministro de Economía Álvaro García. No es Marcel, que venía a ser presidente del Banco Central, que tenía un tonelaje distinto en materia económica. Eso no cabe ninguna duda a nadie. Ya a su juicio, senador, debió ser Álvaro García o derechamente la subsecretaria quienes asumieran esta cartera. No, el presidente de la República es el que elige las personas que integran su gabinete ministerial. A mí, la verdad es que Heidi Berner tengo la mejor opinión, de Álvaro García también, de otras personas, el mismo presidente del Banco del Estado, Daniel Goffman, podría haber sido. Hay personas, el José Miguel Benavente, que es el director de la Corfo, hay distintas personas que podrían haber sido, pero el presidente opta por alguien que ya tenía el rango ministerial, que ya tenía el teje-maneje ministerial, y yo les deseo lo mejor a Nicolás Grau y que finalmente se cumplan los objetivos que tenemos importantes, por ejemplo, el alivio tributario a la clase media, la ley de presupuestos que se viene, avanzar en las reformas necesarias en materia de Sí, pyme es y que, que también... sí, es que quería contrapreguntar precisamente lo que usted señalaba ahí, porque ha habido críticas desde su propio partido, el Partido Socialista, para qué decirle las críticas que han surgido en torno a la oposición, considerando ese espectro político. De hecho, muchos hablan del amiguismo que puede haber detrás de esta decisión del presidente. Sabemos que es una figura cercana al mandatario. Sabemos que Grau y Boric son cercanos, pero tampoco significa que Grau sea una parecida, una persona con trayectoria, que conoce de economía, que sabe que ha logrado llevar adelante cambios importantes en materia económica, la ley de modernización tributaria de las ferias, la propia ley de las ferias que se está trabajando, los acuerdos sobre permisología, temas pesqueros. O sea, él ha tenido ahí un rol y espero que las dudas se disipen. Obviamente no es Mario Marcel, en eso hay que insistir. Probablemente no había nada disponible de ese tonelaje y espero que se apoyen todas las demás figuras del gabinete económico y del gabinete que puedan cooperar a mejorar si hay algún problema con algún parlamentario. Yo la verdad es que me pongo a su disposición si él tiene algún tema de diferencias con algún parlamentario socialista. Yo estoy disponible para conversarlo porque creo que acá con lo que queda de gobierno, lo peor que podemos hacer es pensar que apostar al fracaso de un ministro. Yo en eso creo que hay que apostar al triunfo, a que le vaya bien, a que el país crezca económicamente, se den los cambios necesarios y se mantengan sanas las finanzas públicas que tanto le costó a Marcelo ordenar después del gobierno de Piñera. Es que justamente se viene un periodo súper importante, que es la discusión del presupuesto 2026, clave para la administración que asuma en marzo del próximo año, y sabemos que en un año electoral generalmente esa discusión de por sí tiende a polarizarse. Si le agregamos el componente de un nuevo ministro que ya despierta este tipo de cuestionamiento, ¿qué debemos esperar de esa discusión? O sea, obviamente va a ser una discusión presupuestaria un poco más difícil que los años anteriores, que generalmente es difícil. Espero por eso que se apoye, por ejemplo, en la subsecretaria, o sea, en la ministra Lobos, que fue subsecretaria de Hacienda, fue subsecretaria de Sexpress y actualmente la ministra que sabe mucho de finanzas públicas, en la subsecretaria Werner. Yo creo que acá hay que hacer un avance significativo a tener acuerdos globales ya escritos en materia presupuestaria, que signifiquen el crecimiento necesario de las áreas que tienen que crecer, que todos sabemos cuáles son, probablemente educación, seguridad, y que también haya la disciplina fiscal necesaria para no gastar en donde no se haya que gastar, para no llegar a problemas de finanzas públicas que en este momento están más o menos saneadas, pero obviamente tampoco la idea es reforzarla o recargarla. ¿Y cómo puede usted asegurar que va a existir un apoyo transversal desde el oficialismo si fueron algunos oficialistas y no pocos que lo llevaron al TC por permisología?
Bueno, eso yo creo que tuvo que ver, yo creo que eso fue un error. Yo no estuve de acuerdo con eso, no habría sido firmante, yo no era diputado en ese momento. La verdad es que aprobé las normas, más allá de que rechacé algunas partes del articulado, pero creo que la norma es un aporte para finalmente llegar a el crecimiento económico nuevamente y tener una economía más dinámica. Y creo que en eso Grau demuestra precisamente en esa ley que pudo llegar a acuerdos con la oposición, porque esto lo sacó con el senador Rojo Edwards en la Comisión de Economía del Senado, y espero que eso sea la tónica, que se puedan llegar a acuerdos amplios y que si hay problemas de relación con ciertos miembros del oficialismo, estas se puedan recomponer. También recordemos que muchos del Frente Amplio llevaron esas normas al Tribunal Constitucional o que se opusieron a normas que fijaba el ministro Grau a discusiones donde él estaba. Y Yo a la verdad es propósito que de lo creo mismo, que... senador, ¿no le hace ruido que el Frente Amplio esté en su mayoría a cargo de la billetera fiscal? Hablo de la presencia de Nicolás Grau como ministro de Hacienda y de Javiera Martínez a cargo de presupuestos. Bueno, yo creo que la mejor garantía ha sido el propio presidente Boric de demostrar que él cree en la disciplina fiscal. Por eso mismo puso a Marcel y hace un discurso bastante sentido cuando sale. Y creo que Grau va a tener que seguir ese camino. Yo creo que el presidente ya fijó que ese es el objetivo y obviamente si acá hay un gasto desmedido o hay unas medidas que son irresponsables fiscalmente, yo creo que obviamente va a tener problemas graves con miembros del Parlamento, no solo de la oposición, sino que también de gobierno. ¿Y cree que podría pasar a la luz de hechos anteriores? Yo la verdad es que creo que Grau tiene un problema de diálogo que ha tenido, pero la verdad es que no creo que sea una persona irresponsable en materia económica, que así lo ha demostrado como ministro de Economía. O sea, usted reconoce que hay un problema de diálogo. Quiero repasar rápidamente algunos hechos polémicos que tuvo que enfrentar como ministro de Economía, por ejemplo, lo que señaló sobre las pymes y la inflación en el año 2022, si mal no recuerdo, en una entrevista radial, o su ausencia en una importante reunión sobre minería mientras jugaba fútbol. Eso también fue una polémica que enfrentó mientras era ministro de Economía, las reuniones con Pablo Salaquet que no fueron ingresadas a la plataforma de lobby, tweets antiguos sobre carabineros, si mal no recuerdo, insisto en el punto, en la época del denominado estallido social, o propios oficialistas, como lo señalábamos anteriormente, llevando al TC el proyecto por permisología. ¿Usted cree que Nicolás Grau, en cierta medida, es el responsable de la caída de proyectos de inversión como el de las empresas BID y Xinjiang, que echaran pie atrás en iniciativas de explotación de litio, por ejemplo, en el norte del país? Muchos en algún minuto los indicaron a él como responsable de la retirada de esos proyectos. La verdad es que creo que sería injusto culpar a una persona que además ha tratado de avanzar y que su gran éxito en materia legislativa ha sido simplificar el proceso de permisos sectoriales en Chile. Yo creo que en eso, si hay algo que Nicolás Grau ha hecho un esfuerzo, es en traer inversiones. Chile ha tomado mucha fuerza con el Ministerio de Grau. Si bien él ha cometido errores, eso no lo puede desconocer nadie, en los primeros meses del cargo hubo declaraciones, digamos, un poco desafortunadas. Yo creo que él en los esfuerzos legislativos que lo demuestran en la ley de fraccionamiento pesquero y en este tema, ha podido mostrar que ha podido sacar adelante acuerdos transversales contando con votos de derecha. Obviamente no es Mario Marcel, insisto, pero creo que él va a tener un desafío grande de demostrar su seriedad económica y sacarle un poco lustre a la propia idea que él tuvo con el proyecto de permisología, que es reactivar y aumentar la inversión extranjera en Chile. Ok, bueno, hay inversión que debe llegar, es uno de los proyectos importantes, que se logre sacar el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, también es algo que está en carpeta, allí el Senado es fundamental y por otro lado también, obvio, el presupuesto, pensando en los próximos meses y en el próximo gobierno o el próximo año. Senador, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarle rápidamente por la negociación parlamentaria, si usted quedó conforme con dicha negociación. Ha habido también cuestionamientos por estas dos listas del oficialismo, con consecuencias incluso dentro del gabinete y la salida del exministro de Agricultura. Pero en concreto, ¿a usted personalmente le incomoda la presencia, por ejemplo, de Daniel Jadwe compitiendo en la parlamentaria del mes de noviembre? Bueno, yo creo que en una negociación nadie queda contento. Finalmente, cuando uno, sobre todo cuando es unitaria, uno lo que le tiene que tener contento es que la negociación se acabó y se puede llegar a un acuerdo. Finalmente, siempre hay algo que uno los va a molestar en algún distrito u otro. Sobre lo de Daniel Jadwe, yo lo he dicho, es una decisión del Partido Comunista, yo no me voy a involucrar en ella. Yo tal vez habría tomado una decisión distinta. Mi partido tiene otro estándar, que del momento de que hay una acusación, la persona pierde sus derechos militantes. Y acá hay una persona que está acusada ya, no, ni siquiera solo O sea, formalizada, le no incomoda. solo hay una imputación. Pero más allá de eso, yo me quedo con las palabras que tuvo la candidata Janet Jara, que si la decisión hubiera dependido de ella, habría preferido que Jadwe se dedicara a su defensa de la acusación que tiene. Pero la verdad es que yo no soy quien para cuestionar a otro partido de la coalición. La gracia de ser coalición
es que finalmente cada partido tiene su criterio. Yo no habría tenido, por eso estoy en otro partido, pero no voy a ponerle vetos a los partidos por quien integren en sus listas, en sus criterios de eso. Y creo que finalmente ya es un hecho consumado, no hay mucho más que discutir. Ya, pero hay una cierta incomodidad, senador, es evidente, ¿no? Sí, hay una incomodidad, o sea, a mí me incomodaría también, o sea, el Chile Vamos va a un candidato en Valdivia que fue acusado por manejo en estado de ebriedad, tampoco me gustaría que estuviera, no me gustaría que estuviera el hijo de Bombalé, que tiene denuncias por temas relativos a amenazas y a delitos graves en la lista de los republicanos. Creo que en eso me gustaría que hubiera un gran acuerdo nacional sobre las candidaturas de personas que han sido no solo imputadas, porque la imputación es donde hay una presunción de inocencia, la presunción de inocencia Sí, sí. prima más. Pero cuando hay una acusación más allá de lo legal, cuando hay una acusación ya establecida, ya con sanciones, creo que hay que ir un poquito más de lo legal. Senador, lo último, porque estamos en el tiempo. Usted mencionó a la candidata Janet Jara. Hablemos del programa que ha presentado durante los últimos días. ¿Es hoy un programa socialdemócrata? ¿Se acercan más esas ideas a lo que presentó en su minuto la entonces candidata a la primaria Carolina Toá? O sea, yo creo que es un programa de lo que Chile necesita ahora, y un programa para generar mayoría. Hoy día ponerle el calificativo socialdemócrata o ponerle otro calificativo no tiene mucho sentido, eso lo harán los politólogos. Yo creo que era un programa de lo que Chile necesita. Hoy día Chile está avanzando a ¿Y eso es la cambiar, a socialdemocracia? estabilizarse. O sea, yo creo que lo que se necesitan son cambios con inteligencia. Y bueno, yo me considero un socialdemócrata, no tengo problema en decirlo, y me parece que esa idea a mí que tengan ese nombre no me molesta. No creo que se le pueda clasificar claramente porque son términos más de filosofía política, pero yo creo que es un programa que es responsable, que es lo necesario para gobernar. La verdad es que el poder tiene que ejercerse con Es que responsabilidad y entiendo hay de que sus palabras que ofrecerle lo a las responsable sería algo personas. más ligado a la socialdemocracia. Y le pongo este tema en la conversación, con esto cerramos, porque ha habido cambio, incluso en los planteamientos de la candidata. Por ejemplo, cuando se habló en una instancia, hablo de las primarias, de nacionalización del cobre, del litio, también del tema de aborto que hoy día no están. Entonces podría yo perfectamente preguntarle si la gente que votó por Janet Jara en la elección primaria votó entre comillas a ciega por un programa o por elementos de un programa que hoy día no están. Yo creo que un elemento es cuando hay una primaria, finalmente las personas presentan, cuando uno va a una primaria representando un solo partido y uno tiene un programa de 6 hojas, tiene algunas cosas que después obviamente cambian, porque se hace un programa más extenso, se integran otras fuerzas, es una fuerza de casi 9 partidos la que está integrando Janet Jara, y además obviamente cuando uno se acerca tiene que ver el contendor, las primarias tienen eso, yo desdramatizo esos cambios. Yo la verdad es que el tema de la nacionalización del cobre yo creo que es algo que Chile no lo necesita en este momento, y el tema del aborto no es que haya pasado de decir aborto libre a decir ningún tipo de aborto, eso sería contradictorio, digamos. Ella dice, hoy día no es prioridad esa discusión porque como sabemos gobernar en cierta forma es priorizar ciertos puntos, y ella decide priorizar otros que creo que son los que hoy día busca la gente: crecimiento económico, seguridad, educación, salud, vivienda, que son los temas que se han planteado en el programa. Bien, vamos a quedar atentos entonces, senador, cómo sigue esta discusión. Hay ideas que falta todavía presentar. De hecho, la candidata Jara ha señalado que la gira por gran parte de nuestro país es clave para ir incorporando diferentes elementos al programa que van a presentar a cabalidad al país de cara a las elecciones del mes de noviembre, y quedaremos atentos, por supuesto, a si la ciudadanía o no pone en entredicho que ciertos aspectos del programa de primarias no estén, al menos en lo que han presentado hasta ahora. Hemos conversado en CNN Chile y en CNN Chile Radio con el senador del Partido Socialista, Tomás de Rementería. Le agradezco la comunicación. Que tenga un buen fin de semana, senador. Muchas gracias, igualmente, que tengan muy buen fin de semana. Que esté muy bien. 6 de la tarde con 26 minutos. Vamos a seguir en política porque también ha habido reacciones y cuestionamientos precisamente por la salida de quien vemos en la pantalla, el ahora ex ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Algunos indican esta salida como una comilla sacada de cuenta luego de que el oficialismo no se lograra poner de acuerdo y vaya a la elección del mes de noviembre en 2 listas, una de ellas encabezada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Bueno, el día de hoy Mónica Rincón conversó en exclusiva con Esteban Valenzuela, y en el despacho que nos presenta Macarena Román vamos a conocer un adelanto. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes.
Hola José, muy buenas tardes. Claro, porque en entrevista exclusiva con CNN Prime, el ex ministro Esteban Valenzuela habló por primera vez desde que dejó su cargo. ¿Por qué se da este paso al costado del gabinete? El ministro confirma, ¿cierto?, que fue solicitud del presidente Gabriel Boric a raíz del desacuerdo, ¿cierto?, que se alcanzó en estas conversaciones de listas parlamentarias entre los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana. Recordemos que la Federación Regionalista Verde Social junto a Acción Humanista decidieron, ¿cierto?, plantear un pacto paralelo al pacto mayoritario del oficialismo más la DC a raíz y de cara, ¿cierto?, a las elecciones del 16 de noviembre. Cuestión que molestó, queda claro, ¿cierto?, en La Moneda en específico al mandatario y por ende se pide la remoción de quien ejercía el cargo más alto en representación para la Federación Regionalista Verde Social. En este caso hablamos del ex ministro de Agricultura Esteban Valenzuela. Pasemos a escuchar justamente sus declaraciones. El presidente fue bien explícito con nosotros, con que la política del gobierno era buscar la lista única. No se dio eso y bueno, habían dos opciones. Renuncio para no seguir complicando o renuncio a mi partido, como algunos me sugirieron, para seguir en el cargo. Yo dije, no voy a renunciar a mi partido. Pero se lo dijo explícitamente el presidente que ellos eran de la política de la lista única y entonces su salida es una consecuencia de que eso no se haya concretado. Hay cosas que no es necesario decirlas. Su salida es una consecuencia de que no haya lista única y de la decisión del gobierno de hacer un gesto político para apoyar a la llamada lista mayoritaria. Y de la dignidad de un ministro que no quiere ser estorbo de nada. ¿De quién es la responsabilidad? Dice el exministro de Agricultura de no haber llegado a un acuerdo. Claramente, dice él, es de los partidos más amplios, más grandes que componen el oficialismo, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista, el Frente Amplio, ¿cierto?, entre otros, y que dice que no fueron lo suficientemente solidarios para entregar más cupos y darle, ¿cierto?, la posibilidad de competir casi de igual a igual a los partidos más pequeños con los partidos más grandes y que son parte del oficialismo más la Democracia Cristiana. Quien viene a reforzar de un poco esta idea y quien también confirmó en nuestro canal, de hecho, que la salida de Esteban Valenzuela se da a raíz de este desacuerdo es el diputado Jaime Mulet, quien además fue parte de los negociadores con el oficialismo y quien fue uno de los más relevantes a la hora de la Federación Regionalista Verde Social, ¿cierto?, de dar un paso al costado en torno a los acuerdos parlamentarios. Escuchemos. ¿A usted se le ha dicho derechamente o a él se le dijo derechamente que era esta la razón de su salida? Sí. ¿Se lo dijo el presidente? No lo sé, no estoy autorizado para decir quién, pero fue así. Eso es lo que motivó la salida de Esteban Valenzuela, esto lo puedo afirmar yo, fue que el partido había tomado una decisión de no someterse al resto de los partidos e ir en una lista alternativa, tal como lo planteamos hace más de 2 años, que si no había algo razonable, ¿cierto?, iba a haber y era mejor competir en 2 listas. ¿Cree que es una decisión que va en la línea de la revancha política? No, yo creo que dije que fue una decisión poco amistosa. Ese fue el término hostil, fue el término que usé. Y no solamente tuvimos declaraciones durante esta jornada de la propia federación, también de un actor relevante. Y hablamos del diputado Miguel Ángel Calisto, ¿cierto? Diputado que está en una especie de investigación, ¿cierto? Que fue pedido su desafuero ante la Corte Suprema después de haber sido correspondido por la Corte de Apelaciones a raíz en el marco de una investigación por eventual fraude al fisco. En ese marco es que él no pudo participar en la lista parlamentaria de Chile Vamos Más Demócratas y por ende la Federación Regionalista Verde Social podríamos decir que acogió, entre comillas, ¿cierto?, la candidatura por el Senado de la región de Aysén de Miguel Ángel Calisto. Ese hecho también habría sido un detonante para el presidente Gabriel Boric de marcar un antes y un después con la salida de Esteban Valenzuela representando a la Federación Verde Social. Escuchemos declaraciones tanto del diputado Miguel Ángel Calisto como también parte del oficialismo. Bueno, yo lamento que el presidente de la República evalúe a sus ministros dependiendo de las conformaciones de las listas parlamentarias. Lo que le debería preocupar al presidente de la República es evaluar a los ministros de Estado respecto de sus respuestas en materias técnicas y dependiendo de sus carteras. Por ejemplo, al ministro de Agricultura debieran
haberlo evaluado a propósito de las respuestas que entregó en el proceso de sequía en la zona central, o por ejemplo al ministro de Vivienda respecto del cumplimiento de las metas en materia habitacional. No debiera ser nunca que un presidente de la República evalúe a sus ministros, porque si el partido al cual pertenece inscribió a uno u otro en determinada lista parlamentaria. Cuestionamientos, observaciones, puntos de vista, sin lugar a duda pueden ocurrir. Pero uno sabe que está en estos cargos hasta que el presidente de la República lo determina. Tanto los subsecretarios, los ministros, los jefes de servicio, en fin, eso es esencia de nuestro sistema democrático y nuestro sistema político. Por lo tanto, adjetivizar, señalar, identificar como un problema, la verdad que yo no creo que sea así. Pero ojo que hoy Jaime Mulet no solamente habló sobre la salida de Esteban Valenzuela, también aseguró que hay algunas acusaciones respecto a funcionarios militantes de la Federación que a la vez ejercen cargos dentro de ministerios que están siendo una especie de acosados, podríamos decir, o amenazados por seguir entonces teniendo candidaturas ante el Congreso. Dice que al menos le han llegado 2 acusaciones de este tipo, que lo hizo saber tanto al Ministerio de Desarrollo Social como a otras instancias para que se tomen carta en el asunto. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social? Que ellos efectivamente, la ministra Javiera Toro habló con Jaime Mulet al respecto y que ellos no ponen condiciones políticas a sus funcionarios. Escuchemos parte de las reacciones que ha traído esta acusación, que es una acusación, por supuesto, no menor. Yo quisiera preguntarle por estas declaraciones que usted hace de que han recibido presiones e incluso amenazas de una ex seremi que es candidata a diputada. Sí. ¿De qué naturaleza? Bueno, de sumariarla. Ahora me acaban de llamar anoche, en la mañana, otro señor que es un funcionario honorario de un ministerio en la región de Biobío, que si no declina su candidatura lo van a echar. De una funcionaria de aquí de la región metropolitana que también es candidata, una trabajadora profesional, contrata de un servicio público, que si no renuncia y no llega con un papel hoy día que desiste de su candidatura la van a echar. ¿Y esos antecedentes actitudes propias de la dictadura? Distintas consecuencias que podríamos decir vienen desde este fraccionamiento, ¿cierto?, parlamentario en el oficialismo más la democracia cristiana, que se materializaron con la salida de Esteban Valenzuela del gabinete por decisión del presidente Gabriel Boric, y que, ojo, también tendrá otra consecuencia en el ámbito del comando de la candidata Janet Jara, porque se confirma también que Esteban Valenzuela va a ejercer algún rol, ¿cierto?, dentro del equipo de Janet Jara. Todavía no se confirma cuál va a ser en sí el rol, pero sí que va a ayudar en la descentralización o en las medidas propuestas de descentralización y también, por supuesto, en su expertise que tiene relación con todo lo agrícola. Ok, Macarena Román, gracias por la información. Por supuesto, quedamos atentos a la entrevista completa y exclusiva con el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que sostuvo durante el día de hoy con la periodista Mónica Rincón. Gracias, Macarena. Buen fin de semana. 6 de la tarde con 35 minutos. Nos vamos a la pausa con imágenes de la playa. Playa Acapulco de Viña del Mar. Cielo nublado. La temperatura entre 8 y 9 a esta hora de la tarde. Pausa, ya estamos de vuelta con noticias. De vuelta con Hoy es Noticia. Finalmente llegó la nieve durante la noche del día de ayer, también durante la madrugada de este viernes, y nos han reportado durante los últimos minutos también con agua-nieve en sectores de Machalí y Rancagua, en la región de O'Higgins. Todo esto producto de un sistema frontal frío que afecta a gran parte del territorio y que ha dejado alteraciones como cortes de luz y problemas en algunas vías. El periodista Miguel Ángel Araya con el consolidado a esta hora de la tarde. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, un día bastante helado acá en la región metropolitana y también en otras partes de la zona norte, centro y sur del país, luego de que pasara o esté desarrollándose, mejor dicho, este sistema frontal que ha dejado unas postales realmente bastante bonitas, bastante hermosas en lo que ha sido esta nevazón que ha afectado a algunas zonas de la cordillera y también de la
precordillera. Nieve que, cabe señalarlo, hace ya varios años no se veía acá en la región metropolitana ni tampoco en otras regiones del país, y por lo tanto esto ha llamado bastante la atención de la ciudadanía, pero también las autoridades han hecho el llamado a ser preventivos, a tener cuidado, sobre todo con lo que son los automóviles para las personas que quieran acercarse a las zonas que están con nieve en este momento. Sabemos que en la mañana era mucho mayor la capa de nieve que podía estar en las zonas precordilleranas, sin embargo, mientras ha transcurrido el día se ha ido derritiendo aquella nieve, pero todavía queda una gran parte importante, por ejemplo en el Cajón del Maipo, con lo que es estas postales que dejaron la nevazón que se desarrolló durante la noche y madrugada y mañana de este día viernes. Entre el jueves y viernes entonces se desarrolló este sistema frontal. ¿Cuáles son las principales cifras que ha dejado el paso de este sistema frontal que se ha desarrollado, hay que decirlo, desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule? Entre estas regiones hay 76 viviendas dañadas, según lo ha contabilizado el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED. Esto en las regiones de Coquimbo, la región de O'Higgins y también en la región metropolitana. En Coquimbo se provocaron algunos anegamientos, produciendo algunas dificultades en el transporte, en la movilización de las personas. Eso también se ha visto acá en la región metropolitana, sobre todo en lo que fue el paso camino a Farellones, que estaba cerrado durante esta mañana. Sin embargo, cerca de las 11 de la mañana se permitió el paso para aquellos turistas que iban camino a Farellones para poder disfrutar de esta nieve que cayó entonces durante las últimas horas acá en la región metropolitana. Se ha medido una caída de 33 centímetros de nieve en el Portillo y en Valle Nevado 42 centímetros de nieve, al menos eso es el registro que tenía SENAPRED durante esta mañana, y se estima que durante el transcurso de esta jornada siga cayendo nieve ahí en la zona cordillerana, y por lo tanto se estima que podría alcanzar los 60 centímetros de nieve en la superficie. Por lo tanto va a ser bastante importante y considerable lo que tiene que seguir desarrollándose durante esta jornada. Los invito a pasar a escuchar declaraciones de las autoridades luego de este paso del sistema frontal que sorprendió con esta nevazón a algunas personas de Santiago, principalmente, como ya lo hemos dicho, en la zona precordillerana y cordillerana. Escuchemos las palabras del delegado presidencial Gonzalo Durán. Efectivamente, la ciudad ha albergado muy adecuadamente este sistema frontal. En particular, hicimos un trabajo preventivo con las empresas eléctricas, más que se quintuplicaron las capacidades de las empresas en materia de respuesta, en materia preventiva, y eso significó que prácticamente tuvimos muy poca afectación al suministro eléctrico, en el pic del orden de 25.000 clientes, pero por muy poco tiempo. Todos los especialistas coinciden que uno de los factores de mayor riesgo es que efectivamente, producto de la helada, se produce una capa en el pavimento extremadamente resbaladiza que genera accidentes, razón por la cual insistimos en que se va a hacer exigible las cadenas, pero adicionalmente un llamado a la población a la máxima precaución. Bueno, lo decíamos, no todo es bonito, porque hay que decirlo, si bien la nieve deja lindas postales en la cordillera, pero también hay que pensar en aquellas personas que están en situación de calle y que deben enfrentar entonces estas bajas temperaturas, sobre todo que pueden llegar luego de que haya pasado el sistema frontal. Se espera que bajen considerablemente las temperaturas acá en la región metropolitana, pero también en la zona central de nuestro país, y es por eso que desde el día de ayer las autoridades ya han activado lo que es el denominado Código Azul, este código con el que podríamos decir se agilizan, se fortalecen los mecanismos de los albergues para recibir entonces a personas que puedan estar en situación de calle o que necesiten un refugio mientras están estas bajas temperaturas. Al respecto se refirió la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Escuchemos aquellas declaraciones. La política del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se refuerza con el Código Azul. Ha estado activado desde el jueves 21 el Código Azul en distintas regiones de la zona centro-sur del país, en los Andes y San Felipe, en toda la región metropolitana, en Rancagua, en Curicó y Talca, en Chillán y Los Ángeles. Y en virtud también del pronóstico y la evaluación diaria que se realiza con la Dirección Meteorológica, este Código Azul va a seguir vigente hasta el domingo en los Andes y San Felipe, metropolitana, Rancagua, Curicó y Talca y Chillán.
Bueno, pero lo decíamos, José, no solo en la región metropolitana se vio este fenómeno de la caída de nieve o de agua-nieve, dependiendo del sector, sino que también en algunas zonas del país, incluso en la zona norte, por ejemplo, en Coquimbo, en el Valle del Elqui, se vio esa maravillosa postal del Valle Nevado, algo que no se ve todos los días o todos los años, y por lo tanto también ahí los turistas, las personas del sector estaban bastante maravilladas con aquella postal, pero también tuvimos nevazones en el sur, sobre todo en la zona de Pucón y Lonquimay, donde las autoridades también se han activado precisamente para responder. Hay algunas personas que se han visto impedidas, se han visto inmovilizadas por la caída de la nieve y por lo tanto las autoridades han estado trabajando durante el transcurso de esta jornada para poder lograr digamos, conectar aquellas zonas que se vieron desconectadas, valga la redundancia, por la caída de esta nieve. Pasemos a escuchar las declaraciones de los alcaldes, el alcalde de Lonquimay, pero también del encargado de desastres, encargado de gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad de Pucón, Esteban Paqui. Efectivamente tenemos bastante nieve en la comuna desde ayer que está nevando, hoy día ya paró un poco, pero eso generó ciertas complicaciones de conectividad y además de cortes de energía eléctrica desde las 5 de la mañana, pero Frontel ya está actuando, hoy día ya tenemos a esta hora la disponibilidad de energía y los caminos también han sido coordinados y despejados con las distintas instituciones que competen. La situación es bastante compleja en términos de afectación en nuestra comuna. Podemos indicar que tenemos aproximadamente 1000 personas en situación de aisladas, producto de la cantidad de nevada, sobre todo en los sectores rurales. Además de eso, tenemos el corte de la ruta que une la ruta internacional, ¿cierto? Que une Pucón con Curarrehue y el paso internacional Mamuy-Malal, a la altura de los nevados, producto del congelamiento de la ruta y de la nieve que se encuentra presente. El equipo de emergencias comunal, tanto el equipo de vialidad también de la red vial municipal, se encuentra en trayecto intentando llegar a ese lugar para poder socorrer a las personas que se encuentran en esta situación. Bueno, ¿cuál ha sido la situación acá en la región metropolitana? Comunas como Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, Pirque, Puente Alto y La Florida tuvieron, podríamos decir, casi este privilegio de ver caer nieve en estos sectores precordilleranos sobre todo, que pudieron disfrutar durante la noche y parte de esta mañana lo que fue la caída entonces de esta nieve y aguanieve en estos sectores. Cabe señalar que en Pudahuel, en cuanto a las lluvias, cayeron 15 milímetros, en el centro de Santiago se estimaban 22 milímetros hasta esta mañana y en Tobalaba y La Reina se contaban 34,7 milímetros y esto puede seguir aumentando durante esta jornada porque hay que decirlo, la lluvia quiero decir, todavía continúa acá en la región metropolitana. Algunas comunas incluso tuvieron que suspender las clases, estas son San José de Maipo, Pirque y Puente Alto debido precisamente a la caída entonces de esta nieve y aguanieve. Vamos a escuchar declaraciones del alcalde de Lo Barnechea para ver cómo han enfrentado esta situación. Hubo calles cortadas, incluso rutas cortadas, así que se ha estado trabajando desde el municipio en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas precisamente para el despeje de estas rutas. Escuchemos aquellas declaraciones del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. Además de la nieve han caído avalanchas, por mucho que tú tengas tracción, un vehículo muy equipado con cadena, no puedes pasar porque hay pelotas de nieve gigantes que esas se están despejando con máquinas de alto tonelaje y eso es lo que hemos estado haciendo con los equipos municipales de montaña que hemos estado trabajando toda la noche y con algún apoyo del Ministerio de Obras Públicas también, porque recordemos que esta ruta no es municipal, es del Ministerio de Obras Públicas. En La Rayana hay un par de cortes, o sea, caídas de árboles muy pocos, los aromos que estaban florecidos ya con el peso de la nieve, pero ya estamos trabajando en el desganche de esas ramas y despejando la ruta. Los colegios están todos con clases, menos el Cray House que queda en la ruta G19 y por supuesto el colegio Farellones que queda arriba porque la ruta está cerrada. Bueno, José, para ir cerrando este informativo hay que decirlo, no todo es bonito porque también durante la noche y el transcurso de esta jornada hay personas que han denunciado falta del servicio eléctrico, se le ha cortado el servicio eléctrico producto del paso de este sistema frontal. Hasta las 9 de la mañana, según la última actualización que habían hecho las autoridades, todavía quedaban 4.000 clientes sin servicio eléctrico y por lo tanto se espera que esa situación pueda mejorar durante el transcurso de esta jornada. Hay que estar atentos, así las precipitaciones se
intensifican en estas horas que quedan del sistema frontal o vemos que van disminuyendo. Lo cierto es que las bajas temperaturas van a azotar este fin de semana a la región metropolitana y a la zona centro-sur. Por lo tanto, hay que estar atentos a cómo se ve el termómetro durante los próximos días, luego de que pasara esta nevazón y este sistema frontal, José. Así es, toda la razón, Miguel Ángel Araya. A abrigarse porque se viene un fin de semana muy frío en varias regiones de nuestro país. Gracias, Miguel Ángel. 6 de la tarde con 49 minutos y vamos a seguir en este tema. Yo les decía al finalizar el despacho de Miguel Ángel Araya, se viene un fin de semana de bajas temperaturas y vamos a volver a hablar de heladas matinales. Queremos hacer la proyección y para ello estamos en compañía de Laura Batista, colaboradora de CNN Tiempo, de CNN Chile, que nos acompaña otra vez, precisamente con el objetivo de hacer un consolidado de lo que ha pasado durante las últimas horas, Laura, pero también proyectar el fin de semana y parte de la próxima semana. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la tarde? Exacto, bien, gracias. Acá estamos con harto frío. Ya lo veíamos como la temperatura ahora en la capital está en torno a los 5 grados. Y claro, ahora lo que nos queda es proyectar, justamente como tú decías, lo que va quedando de precipitaciones, pero las temperaturas por lo menos van a ir en descenso durante las próximas horas y se esperan mínimas bastante gélidas, muy bajas, tanto para la zona del Gran Santiago como también en el resto de la zona central, ¿no? Así es, Laura Batista, ya vamos a hablar de las heladas matinales con mínimas -3, -4 para el día de mañana. Pero hagamos un consolidado de las últimas 24 o 36 horas, Laura. ¿Cuánto ha caído, por ejemplo, en nuestra capital? ¿Qué nos indica la estación meteorológica de Quinta Normal? Y hablemos también de cuánto ha caído en otras regiones del centro y el centro-sur del país, Laura Batista. Perfecto. Mira, en Quinta Normal, acá en la capital, hemos acumulado hasta 23,5 milímetros. También en sectores como, digamos, más al sur, como es el caso de Paine, Win, hemos registrado en torno a 46,3 milímetros. También Talagante ha tenido un importante registro, en torno a los 33 milímetros se han registrado ya en esta zona, también Melipilla. Y ahora, en otras regiones del país, José, también hemos recibido precipitaciones. ¿Dónde en particular? Hasta la región de Coquimbo. Habíamos visto cómo sectores como Illapel han alcanzado más de 20 milímetros, 21,8, que eso ya es importante para esta zona. ¿Con nevadas también en la región de Coquimbo? Con nevadas, el Valle del Elqui lo habíamos visto cómo amaneció prácticamente nevado con estas precipitaciones sólidas que cayeron y además hasta La Serena llegaron algunas lluvias en este caso. De hasta 8,8 milímetros es lo que se han registrado. Laura Batista, hemos preparado junto al equipo de Meteorred mapas. Vamos allá porque queremos hablar de lo que se nos viene para las próximas horas. Todavía quedan algunas precipitaciones aisladas mientras este sistema frontal frío comienza a trasladarse a territorio argentino. Me escribían recién desde Machalí, desde Rancagua en la región de O'Higgins, incluso se registraron chubascos de agua nieve y derechamente nevadas en el sector oriente de la región de O'Higgins o sector precordillerano. Hablamos de Machalí, de Coya. ¿Qué se nos viene para esta tarde, para esta noche, además de las bajas temperaturas? ¿Todavía podría precipitar? Sí, todavía pudiera precipitar y tú bien lo comentabas, en O'Higgins, por ejemplo, pudieran registrarse algunos chubascos, sobre todo en sectores ya cercanos a precordillera, de nieve, aguanieve, pero también, por ejemplo, en localidades como Rancagua, San Fernando, Rengo, pudieran registrarse otras gotitas adicionales que ya al menos en Rancagua lleva unos 20,4 milímetros y en el caso de San Fernando 20,8, o sea, ya es bastante. San Vicente de Tahuatahua igual ha recibido en torno a 22,8 milímetros. Pichilemu fue otro de los que recibió harta agüita durante esta jornada de jueves y también durante la noche del miércoles. Y como tú bien decías, o sea, continúan al menos en O'Higgins, en la región metropolitana de Valparaíso, algunos chubascos bien débiles ya es lo que va quedando de este sistema frontal, sobre todo concentrados más hacia los valles interiores, ahí como lo estamos viendo en las imágenes. Y bueno, algo de precipitación sólida también pudiera caer todavía en la cordillera. Bien, vamos a la siguiente lámina, el siguiente mapa. Lo explica Laura Batista de Meteorred a esta hora en CNN Chile, concentrado particularmente en la nieve. Y para que lo entendamos, la nieve está representada por el color verde. Exactamente, el color verde es lo que representa ahí, por ejemplo, es el acumulado total de nieve que pudiéramos llegar con este evento, en torno a 35 centímetros pudiéramos proyectar para San José de Maipo, por ejemplo. Ahora, acá estamos viendo en Santiago en general también que pudieran caer algunos chubascos de aguanieve, sobre todo a sectores orientes durante las próximas horas, pero ya bien débil. Este sistema se está declinando, por tanto ya lo que va quedando es lo último.
las nubes ya, como tú bien decías, se van disipando. Y además de eso, claro, ahí veíamos la profundidad de la nieve, como está más concentrada hacia la precordillera y cordillera, lo que va quedando para esta jornada, y ya el sábado pararían las precipitaciones, y lo que viene, bueno, ya veníamos comentando acerca del frío. Sí, tenemos otro mapa que vamos a compartir a esta hora con todos ustedes, y mientras lo proyectamos, te quiero preguntar por la cantidad de centímetros. Tú me decías en alta cordillera de la región de Valparaíso, estamos hablando más o menos 3.000 o 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, más de 120 centímetros de nieve, Laura. Eso en alta cordillera de la región de Valparaíso. Sí, ahí nos llegan registros, por ejemplo, de lagunitas de 132 centímetros. Eso queda a 3.865 metros sobre el nivel del mar. Y además de otros sectores cercanos a la minera andina, ahí veíamos cómo en torno a los 156 centímetros se han registrado en torno a los 3.500, 4.000 metros de altura, y además en sectores un poquito más bajos, en torno a los 1.600 metros, habíamos alcanzado hasta 25 centímetros, o sea... Es bastante. Es bastante. En la precordillera vimos cómo se cubrió, ya veíamos cómo San José de Maipo también fue otro de los sectores, al menos de la región metropolitana, que también se cubrieron de nieve. Lo Barnechea también tuvo la suerte, digamos, de recibir este paisaje blanquecino. Sí, muchos monitos de nieve. Muchos monitos de nieve. Así es. Laura, tenemos otro mapa que vamos a proyectar a esta hora sobre precipitaciones en el sur, porque luego de este evento meteorológico se viene un nuevo sistema frontal concentrado, región de los lagos Aysén y Magallanes. Y yo te preguntaba en la tarde, ¿hay posibilidad que llegue o no este nuevo sistema frontal al centro sur o al centro del país, o se concentra en Patagonia particularmente? Claro, este sistema frontal, que va a llegar con un río atmosférico categoría 2 a 3, va a concentrarse directamente en la Patagonia, José, debido a que vamos a tener unas altas presiones frías que no van a posibilitar el avance de este sistema frontal a la zona central del país y centro-sur. Entonces, sí, no te preocupes, Laura, toma un poquito de agua. Yo les aprovecho de contar entonces que viene este nuevo sistema frontal concentrado en el sur de nuestro país, que va a dejar abundante precipitación, también ráfagas de viento, pero que debido a la presencia de las altas presiones en el centro de Chile o en el centro-sur, no va a avanzar. Las altas presiones hacen lo suyo, generan una especie de pugna atmosférica y bloquean el paso de este sistema frontal al centro de Chile. Por lo tanto, no vamos a tener precipitaciones en el centro otra vez, sí en el extremo sur. Y lo vamos a adelantar más adelante, luego de las heladas matinales que se vienen el fin de semana. La próxima semana van a volver a subir las temperaturas en el centro de Chile. Entonces, este sistema frontal de las próximas horas del fin de semana, Laura, en el sur de Chile. Tenemos otro mapa también a esta hora de la tarde sobre el viento, sí, que nos habla de las marejadas que ha proyectado la autoridad pertinente, la Armada particularmente, en gran parte del borde costero del país para este fin de semana. Exactamente, en gran parte del borde costero, ya tú lo mencionabas, José. Bueno, hasta el domingo tenemos un aviso de marejadas. Al menos desde Coquimbo hacia Arica va a estar concentrada esta intensidad del oleaje un poco más grande, pero veíamos en este mapa de vientos también que vamos a tener vientos en el litoral durante este fin de semana, sábado, domingo, de hasta 40, 50 kilómetros por hora en localidades como por ejemplo Valparaíso, también sectores como Los Vilos y Caldera pudieran recibir estas intensidades. Ahora, en cordillera de la zona norte, atención, porque también hay una alerta meteorológica debido a estos vientos que pueden elevarse hasta 100 kilómetros por hora las rachas entre Arica y Atacama. Así que mucha precaución, porque también en sectores de Atacama donde hay nieve, por ejemplo, se pueden generar las famosas ventiscas, viento blanco, que también genera escasa visibilidad. Por tanto, ahí en sectores que también son mineros, prácticamente en zonas como más elevadas, se pueden generar estos peligros. Ha sido una semana muy acontecida en materia meteorológica y vamos a hablar ahora de las temperaturas. Para nadie es un misterio, y lo hemos venido conversando en Serena Tiempo, en diferentes espacios, que ya desde esta noche vamos a estar con bajas temperaturas. De hecho, a esta hora se ha actualizado la temperatura actual en Santiago. Estamos en 4 grados con 82% de humedad. Y para la madrugada de este día sábado, Laura Batista, temperaturas bajo cero. Podríamos alcanzar -3, -4, por ejemplo, en el centro de Santiago, e incluso -7 o -8 en comunas como Lo Barnechea. Panorama similar en regiones cercanas a la metropolitana. Exactamente, sí. Lo que esperamos es, como veníamos mencionando, esta masa de aire polar
que viene directamente a instalarse sobre la zona central, va a dejar estas heladas matinales con temperaturas en torno a los -6 hasta -4 grados en los valles interiores de la zona central. -3 grados es lo que se está proyectando para la capital, incluso pudiera bajar a -4 durante este sábado. Y además, por supuesto, como tú bien decías, en precordillera pudiéramos llegar a -9 grados durante esta jornada de sábado. Así que -9 a -7 grados son las proyectadas para el sector precordillerano entre O'Higgins y la zona de Valparaíso. Bien, Laura, lo último, la próxima semana, tenemos la última gráfica, la compartimos rápidamente. ¿Suben las temperaturas? ¿Nuevamente umbrales máximas primaverales? Sí, totalmente. Mira, lo que va a ocurrir es que después del paso de esta alta presión fría vamos a tener nuevamente condiciones estables en la zona central. Va a haber un aumento de los termómetros debido a una masa de aire cálido que se va a instalar en la zona media de la troposfera, o sea, la capa de la atmósfera donde vivimos. Y luego eso va a hacer que asciendan las temperaturas a nivel superficial. O sea, se esperan temperaturas que pueden elevarse más allá de los 20 grados en la zona central, en los valles interiores, como es el caso, por ejemplo, de Santiago, Colina, también en sectores también de Buin, Paine, pudieran elevarse hasta 21 o 22 grados. Eso sobre todo desde el martes en adelante. Exactamente. Martes y miércoles son los días que se esperan más calurosos. Bien, Laura Batista de Meteorred, gracias otra vez por la actualización. El público se reencuentra contigo en CNN Prime junto a Felipe Hernández, precisamente para ir tomándole el pulso a lo que queda de este sistema frontal que hemos estado reporteando durante toda la semana. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Nos vemos. Bien, y junto a Laura Batista de Meteorred, vamos a la pausa a esta hora de la tarde con imágenes de Concepción, región del Biobío, y 8 grados como temperatura actual en esa zona de nuestro país. Saludos a la región del Biobío. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. Varios panoramas para este fin de semana veíamos en compañía de Sandro Olavarría. Y ahora estamos junto a Isel Guerra del área internacional con muchas informaciones para iniciar un fin de semana sabiendo a cabalidad qué está pasando en el exterior. Vamos a partir, Isel, en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, vamos a resolver un problema de la comunicación con Isel Guerra. Ella ya nos presentaba el primer tema que va a tratar en esta conexión global que tiene que ver con el caso Epstein. Se ha comentado mucho de este tema hace bastante tiempo. Les cuento que el Comité de Supervisión y la Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes comenzó a recibir el día de hoy documentación relacionada con la investigación sobre Jeffrey Epstein de manos del Departamento de Justicia después de las críticas sobre los cambios de postura en este escándalo. Por supuesto que tiene como protagonista al fallecido magnate condenado por abusos sexuales. Revelan entrevista a Maxwell. Esto es sumamente importante y agrega, Isel, estamos contigo de vuelta, un nuevo componente a todo lo que ya conocemos. Sí, exactamente, en medio de la presión que había enfrentado en estas últimas semanas la administración de Donald Trump respecto de la divulgación precisamente de información sobre el caso de Jeffrey Epstein y particularmente con Ghislaine Maxwell, que está enfrentando a la justicia, tiene sobre ella una condena de 20 años de cárcel por su participación precisamente durante una década de abusos contra menores de edad. Y es en ese contexto que durante esta jornada se ha conocido la liberación de grabaciones de audio y también de transcripciones. Se trata de más de 330 páginas en 4 archivos diferentes que fueron divulgados durante esta jornada por el Departamento de Justicia, particularmente respecto de una entrevista que fue llevada a cabo en julio por el fiscal general adjunto Todd Blanche. Y hay varios detalles que se han podido conocer precisamente durante esta jornada. Particularmente, José habla sobre la muerte de Jeffrey Epstein en 2019. Ella señala que cree que él no se suicidó, pero de todas formas no da mayores luces sobre cuál pudo haber sido la razón o quién podría haber estado detrás de lo que ella acusa no fue un suicidio. Respecto de Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta también la cercanía que se vio sobre todo a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, ella señala que ella nunca vio a Trump en un entorno inapropiado. Por ejemplo, el centro de masajes o la casa de Jeffrey Epstein, señala que ella lo conoció en la década de los 90, incluso antes de haber conocido
conocido a Jeffrey Epstein y que ella no puede recordar haber reclutado a alguien del club Mar-a-Lago que pertenece al mandatario estadounidense. Y respecto al listado de clientes, ¿no?, que por cierto se ha tomado la agenda en estas últimas jornadas, porque recordemos que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos descartó la existencia de un supuesto listado de clientes. Bueno, Ghislaine Maxwell en esa misma línea también ella desestimaba la existencia de una lista con nombres de figuras conocidas, famosos, otras figuras predominantes que pudieron haber estado en este mismo listado. Respecto a otras figuras, precisamente el expresidente Bill Clinton, también allí ella señala que él no fue a la isla de Epstein, que sí estuvo a bordo, ¿no?, de los aviones, particularmente del avión, ¿no?, de este pedófilo convicto. Y respecto de la figura del príncipe Andrés, bueno, ella también hace alusión precisamente a Andrés en esta entrevista que concedió al Departamento de Justicia hace algunas semanas atrás, y ella señala que ya no presentó al príncipe Andrés a Jeffrey Epstein. José, parte de los antecedentes que se han conocido durante esta jornada tras la divulgación precisamente de esta entrevista. Bueno, recordemos que Epstein se suicidó en el año 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Se declaró inocente pese a que antecedentes había. Maxwell fue condenada por tráfico sexual en 2021 por ayudar precisamente a Epstein a abusar de menores. Se declaró inocente y solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anulara su condena. Exactamente, y claro, quedaba la duda aquí sobre si es que esta entrevista que concedió al fiscal adjunto, ¿no?, fiscal general adjunto de Estados Unidos, podía darle algún tipo de beneficio, y lo que se entiende detrás de esta divulgación de esta entrevista es que en ese momento precisamente Todd Blanche le asegura que no por dar esas declaraciones al Departamento de Justicia va a recibir algún tipo de beneficio. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de las reacciones que puedan llegar desde Estados Unidos, pero vamos a avanzar en Conexión Global. Vamos a continuar en la Franja de Gaza con esta última información, donde se señala que efectivamente la ciudad de Gaza, así como también otras zonas del enclave palestino, enfrentan una hambruna provocada por el hombre. Es la conclusión de la clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases, que es una iniciativa respaldada por Naciones Unidas, y donde además advierte que se espera que esta situación empeore si es que no se alcanza un alto al fuego de manera inmediata. Al mismo tiempo señala, como esto es totalmente provocado por el hombre, también puede detenerse y revertirse. Lo cierto es que es primera vez que el IPC confirma hambruna en Medio Oriente, y para que sea considerada hambruna se tienen que cumplir algunos umbrales, entre ellos, por ejemplo, que el 20% de los hogares padezca de una escasez extrema de alimentos y que la desnutrición aguda en niños menores de 5 años sea superior al 30%. Desde Israel respondían antes incluso de la emisión precisamente de este informe, descartando totalmente la posibilidad de que esto exista en el enclave palestino. De hecho, en esa misma línea, la acusación que planteaba la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios es que la información en la que se basa este informe de este organismo monitoreado por Naciones Unidas se basa en información errónea entregada por Hamas. Esa es la acusación que entrega, por cierto, este organismo, teniendo en cuenta que Israel ya en otras oportunidades ha acusado precisamente a Hamas de robar los alimentos, algo que hasta este momento no ha sido del todo probado. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ante este informe entregado durante este día. La hambruna declarada hoy en la gobernación de Gaza por el Comité de Protección Civil es consecuencia directa de las medidas adoptadas por el gobierno israelí, que ha restringido ilegalmente la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil en la Franja de Gaza. Bueno, el día de ayer a esta misma hora les informábamos respecto a una situación que ocurría en Colombia con explosiones reportadas en la ciudad de Cali, que las autoridades locales han calificado como un ataque terrorista. Y en esa misma línea es que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro ha asegurado que 2 sospechosos fueron detenidos tras estas explosiones reportadas en la ciudad de Cali. De hecho, Petro publicó fotografías de uno de los detenidos que fue arrestado precisamente en el lugar de la explosión por quienes estaban en esa área. Ha sido identificado bajo el alias de Sebastián y aparentemente pertenecería al Estado Mayor Central. Esto cuando en ese mismo día, el día de ayer, ocurrió
un ataque con un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional que estaba participando en una operación de erradicación de hoja de coca y que fue derribado en el municipio de Amalfi, dejando 12 agentes muertos y con ello en total son 18 las personas fallecidas el día de ayer, sumado al ataque con este camión a eso de las 2:30 de la tarde frente a una base aérea precisamente en la ciudad de Cali, que dejaba 6 personas fallecidas. Vamos a revisar parte de las declaraciones que ha pronunciado en estas últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de lo que se entiende es un repunte de la violencia y de cara, por lo demás, de lo que va a ser las elecciones el próximo año en este país. El eslabón, el corredor que junta la Carlos Patiño con la que aquí se llama Martínez y que es la que hace el plan, lo lleva a cabo 2 personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo. Uno de ellos ya está colaborando, ya veremos los resultados de la investigación que darán más información al respecto. Avanzamos en Conexión Global porque durante esta jornada se ha conocido que Kilmar Abreu García, ¿no? Precisamente este ciudadano que fue deportado ilegalmente hasta El Salvador y estuvo varias semanas en la mega cárcel de Nayib Bukele, fue liberado en Estados Unidos durante esta jornada tras haber estado bajo custodia penal en el estado de Tennessee. Aquí hay que tener en cuenta que él fue deportado injustamente en marzo de este año, fue trasladado hasta El Salvador, pese a que existía una medida de la justicia del 2019 que impedía que él pudiera ser deportado por temor a la violencia de las pandillas. Lo cierto es que estuvo varias semanas precisamente en la nación centroamericana y regresó en el mes de junio a Estados Unidos a enfrentar cargos bajo la acusación de tráfico de personas. Bueno, lo cierto es que ha sido liberado entonces durante esta jornada. Vemos, por cierto, las imágenes de lo que ocurría durante este día, más bien precisamente en Estados Unidos. Cambiamos de tema, vamos a continuar en nuestra región porque en estas últimas horas se ha conocido por parte de la policía de Brasil que aparentemente el expresidente Jair Bolsonaro consideró pedir asilo político en Argentina debido al gobierno, ¿no?, de Javier Milei, y todo parece indicar que esto habría sido al menos el interés de haber redactado una carta en 2024 donde el expresidente estaba solicitando este asilo político. Todos los detalles los tiene Leandro Magalhães precisamente con este reporte desde Brasil. La Policía Federal de Brasil afirmó en un informe enviado a la Corte Suprema de Brasil que el expresidente Jair Bolsonaro había preparado una carta al presidente de Argentina, Javier Milei, solicitando asilo político. Bolsonaro alegaba sufrir persecución política como justificación para el asilo. El documento fue obtenido por la Policía Federal de Brasil tras una pericia en el teléfono celular de Jair Bolsonaro, que reveló que el texto fue guardado en febrero de 2024. Abogados del expresidente Jair Bolsonaro afirmaron a CNN que la posibilidad de solicitar asilo al gobierno de Argentina habría sido una sugerencia recibida por aliados de Bolsonaro y que el expresidente descartó el material sin darle continuidad a la idea de pedir asilo político a Javier Milei. La Corte Suprema de Brasil otorgó 48 horas para que los abogados del expresidente expliquen el origen del documento. La policía considera el hallazgo como una prueba de riesgo de fuga. La CNN se comunicó con el gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada informó que no recibió ningún pedido de asilo del expresidente de Brasil. Bolsonaro se encuentra bajo prisión domiciliaria en Brasilia después de incumplir medidas cautelares. El expresidente es investigado por la Corte Suprema de Brasil bajo la sospecha de haber planeado un golpe de Estado en 2022. La defensa de Bolsonaro ha argumentado que el expresidente sufre una persecución por parte de un ministro de la Suprema Corte de Brasil. A fines de 2022, Bolsonaro había salido de Brasil y permaneció en Estados Unidos durante 3 meses. Bolsonaro cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes mediante una ley estadounidense que castiga a quienes violan los derechos humanos.
Donald Trump também aplicou arancel comercial de 50% a Brasil. La justicia brasileña sostiene que uno de los hijos del expresidente, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien está asilado en Estados Unidos, estaría influyendo sobre el presidente Donald Trump. Leandro Magalhães, de CNN Brasil. En una imagen pocas veces vista, un ex soldado norcoreano de 95 años busca regresar a su país. ¿De qué se trata? La historia nos la cuenta Michelle Recansens en el siguiente informe. En 1953, en plena guerra de Corea, An Han-suk, un joven soldado del norte, fue capturado por las fuerzas surcoreanas y posteriormente se negó a firmar un documento que lo obligaba a renunciar a su país y a su ideología comunista, por lo que fue condenado a más de 42 años de prisión. Hoy An tiene 95 años. Casi ciego y con una voz débil, solo le queda un último deseo antes de morir: cruzar la frontera y vivir sus últimos años bajo el régimen de Kim Jong-un. Quiero volver a la casa de mi ideología, el lugar donde mi vida comenzó, la República Democrática de la Gente de Corea. Sería mucho resentimiento ser enterrado aquí, incluso después de la muerte. Con pasos lentos y escoltado por simpatizantes, An llegó este miércoles hasta un puente que conduce a la zona desmilitarizada, la línea que separa las dos Coreas desde el armisticio de 1953. CNN lo acompañó a ese lugar. You can see On behind us trying to get farther. This is the farthest point that most civilians can get on the path, on the roadway that would bring you towards North Korea. He says he's come this far. He is not going to stop. Allí pidió permiso para cruzar, pero las autoridades le negaron el acceso. Acto seguido fue escoltado por una ambulancia hasta su hogar provisorio. Según la ley surcoreana, los civiles tienen prohibido establecer contacto no autorizado con Corea del Norte, y el ingreso a la zona desmilitarizada está estrictamente restringido. Extraño el norte, donde mis camaradas están. Es inaguantable. Quiero ser enterrado en tierra libre, en la nación independiente, tierra libre del imperialismo. En el año 2000, An tuvo la oportunidad de volver a Corea del Norte, cuando el expresidente surcoreano Kim Dae-jung repatrió a 63 prisioneros. Sin embargo, An decidió quedarse y prometió hacer campaña hasta que las tropas estadounidenses se retiraran del sur. ¿Cómo podría regresar avergonzado? Si quiero gritarles a todos, debo hacerlo desde aquí, no desde el norte. A pesar de eso, hoy en día An manifiesta su deseo de volver a su hogar en el norte, decisión influenciada por su frágil estado de salud. En el último tiempo, la tensión entre ambos países se ha intensificado. Los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos han provocado el enojo del líder norcoreano Kim Jong-un, quien respondió anunciando una expansión de su arancel nuclear como medida para contrarrestar a sus rivales. Hay un contexto geopolítico de mucha transformación y en la cual distintos actores, entre ellos Corea del Sur y Corea del Norte, han realizado, por así decir, ejercicios o avances en términos del intento de incrementar o mantener su seguridad. Mientras la tensión geopolítica se mantiene, An sigue esperando el retorno al régimen norcoreano. Vamos a cerrar Conexión Global este día viernes con la siguiente imagen. Llega desde Estados Unidos Donald Trump allí y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el despacho oval y con nada más y nada menos que el presidente estadounidense tomando la Copa del Mundo. De hecho, dio una broma allí de quedarse precisamente con este trofeo. Me lo puedo quedar, no lo vamos a devolver, encaja bien aquí en la Casa Blanca, aparte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos para anunciar el sorteo, por cierto, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, de cara a lo que va a ocurrir el próximo año con el Mundial de Fútbol. Son uno de los anfitriones del próximo Mundial de Fútbol, al cual no vamos a ir. Por lo demás. Estamos ya pensando en 2030 a ver si llegamos a ese Mundial. Gracias, Isel Guerra, que tengas un buen fin de semana. Abrigarse. Igualmente también. Nos vemos, que estés muy bien. Gracias. Y junto a Isel Guerra del área internacional dejamos hasta acá. Hoy es noticia. Gracias por la sintonía durante toda esta semana. Y atención con las bajas temperaturas, Isel. 4 grados a esta hora precisamente en ese lugar. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.